y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N, la realidad hoy más que nunca. Mientras otros te ocultan, mientras otros tratan de disfrazarte, aquí la realidad tal cual se vive y se siente. Y vamos a estar hablando de estos tres señores, de la señora Elena Hayton de Nolasco, de Horacio Rosati, de Carlos Rosenkrantz, los tres jueces que están no solamente en soledad política, judicial, porque hay una rebelión de los tribunales inferiores, hasta un tribunal oral de San Juan se les ha animado y ha declarado inconstitucional el fallo abominable que seguramente mañana va a ser mayoritariamente repudiado por una sociedad que no quiere más olvidar, que no quiere retroceder en el tiempo y que quiere mantener en alto las banderas de memoria, de verdad y de justicia. Tres jueces de la Corte que realmente hoy por hoy están en una soledad absoluta, que hoy el fiscal Guillermo Marijuán los ha imputado y que ya el juez federal Daniel Rafecas tiene en su despacho el trámite que va a analizar si cabe. Todo presentado, una denuncia que ayer presentó el doctor Marcelo Parrilli, que esta noche nos acompaña y que nos va a comentar enseguida de qué se trata la denuncia por la cual se los ha imputado. Tres integrantes de esta corte con este fallo abominable a los que les llueven los pedidos de juicio político, donde hay una rebelión, como decía recién, de tribunales inferiores. Ha implosionado hacia adentro la justicia. Esto pocas veces se ha visto en la República Argentina, que haya tanta rebelión dentro de tribunales hacia este fallo de estas tres personas, que seguramente, mayoritariamente mañana van a ser repudiados también por la sociedad por este fallo abominable. Y de esto nos vamos a estar ocupando. Está Leopoldo Moró esta noche con su larga militancia en la política y también en los derechos humanos. Marcelo Parrilli, la senadora nacional María Sagnún, una de las pocas senadoras que no votó los pliegos de Rosati y de Rosenkrantz. Y le vamos a preguntar por qué ella, qué prejuicios o qué antecedentes tuvo en cuenta para no votar. Porque claro, ahora todos salen a repudiar, pero también hay que decir que en el Senado, frente a muchas objeciones, pasó con una mayoría incluso de senadores del Frente para la Victoria, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta las cosas y hay que recordar por qué se dieron en el primer año de gobierno ciertas cosas que hoy parecen muchos estar lamentando. Hoy había un rumor muy fuerte. Hoy había un rumor que frente a esta soledad que tienen los tres, porque incluso han quedado aislados, hasta el propio gobierno, usted fíjese, haga este análisis, hasta el propio gobierno, que seguramente por el clima de época los entusiasmó a tomar esta decisión, les ha soltado la mano. Hasta el propio gobierno ahora dice es un fallo que favorece la impunidad. Y hoy, la verdad que había rumor fuerte, ¿no? De que según se desprenda de mañana, si la multitud, o si la marcha de mañana es multitudinaria, si el repudio social de mañana es muy fuerte, al menos dos de estos jueces podrían en las próximas horas dar un paso al costado o presentar la renuncia justamente por el repudio social que van a recibir de toda una sociedad. Yo creo que pocas veces, ahora se lo voy a preguntar a Leopoldo o también a Marcelo, creo que pocas veces se ha visto una rebelión tan, y reitero este concepto, del propio Poder Judicial. Ha implosionado hacia adentro este fallo. Bien, el fiscal Guillermo Marijuán los ha imputado, ha caído en el juzgado del doctor Daniel Rafecas, que además hay que decir algo. Miren lo que son a veces las cosas del destino. El doctor Rafecas, juez federal,
impecable en sus actuaciones, a quien el gobierno no quiere y está presionando a través de sus medios amigos para hacerle la vida imposible, como antes se lo hizo a Casanelo, se lo hace a Freiler o a otros jueces. El juez Rafecas es uno de los jueces que más ha seguido las causas de lesa humanidad, que hasta hace poco tiempo metió preso a genocidas, tuvo la gran causa del primer cuerpo de ejército, del centro clandestino que funcionó en el Posadas. Ha hecho un trabajo magnífico en favor de los derechos humanos y en contra de los genocidas, con una tarea de investigación y de seguimiento de las causas, realmente con un reconocimiento a nivel mundial, el doctor Rafecas, de su labor a favor de los derechos humanos y poniendo preso a muchos genocidas, nada más ni nada menos que de los que pertenecieron al primer cuerpo de ejército. Y a él le ha caído esta imputación que el fiscal Marijuán hace por este fallo abominable. Hoy el doctor Rafecas habló sobre el 2x1, pero también habló de la causa que le toca ahora. La figura de prevaricato es una figura bastante poco usual en nuestro ámbito. Es un artículo del Código Penal dentro de los delitos digamos, contra la administración de justicia, que solamente puede cometer el magistrado y castiga con pena de prisión a aquel juez que falle o dicte una sentencia, una resolución, a sabiendas de que es contraria a las leyes vigentes. La actuación de los magistrados relacionada con el contenido de los fallos también es objeto de estudio, digamos, de los magistrados inferiores por parte del Consejo de la Magistratura, y tratándose de la Corte Suprema, bueno, con la instancia del juicio político en el Parlamento, con la mayor responsabilidad y delicadeza vamos a analizar el caso atento a las implicancias, ¿no?, institucionales que tiene una denuncia de estas características. Soy un juez de primera instancia, no me corresponde en tanto magistrado dar una opinión, digamos, sobre un fallo que ha dictado la Corte Suprema. A partir de de la intervención mía en esta denuncia, con más razón también prefiero ser prudente y no emitir una opinión. Bien, necesitaba la palabra del juez federal, el doctor Daniel Rafecas, sobre la imputación que pesa sobre estas tres personas, el hashtag con el que nos puede acompañar, como anoche fue trending topic durante toda la noche, cárcel para los genocidas. Hoy, fuerte, vayamos con jueces imputados. Hagámoslo resonar a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Anoche estábamos haciendo este programa cuando fue un anticipo exclusivo de Minuto 1. Claro, están envalentonados los genocidas. Buscan la salida a la libertad tras este fallo abominable de la Corte. Y anoche, tal vez para muchos, fue el peor masazo. Porque esta persona que estamos viendo, uno de los peores represores, uno de los más crueles, uno de los más sanguinarios, que llegó a decir: por mi cargo me tocó matar y lo haría de nuevo. Miguel Ángel Echecolás, ex comisario de la bonaerense, mano derecha del ex jefe de la policía bonaerense, el coronel Ramón Camps, fue el verdugo de los centros clandestinos de detención conocidos como el Pozo de Banfield y el Infierno de Avellaneda. En 1985 fue condenado por 73 crímenes, entre ellos los participantes de la Noche de los Lápices. Y anoche, a veces es bueno también contar algunas infidencias, ¿no?, porque gracias a Dios tenemos mucha audiencia, y también entre la audiencia está gente que ha sufrido a este señor Echecolás. Este señor Echecolás fue autor también de la desaparición en democracia de Julio Jorge López, que había testimoniado en su contra y que el día que tenía que ratificar esa denuncia lo hicieron desaparecer. Y todos miraron hacia Echecolás, que estaba desde la cárcel. Imagínese, desde la cárcel pudo hacer desaparecer una persona, lo que puede hacer esta persona aún en libertad. Y anoche estaba su hijo, como todas las noches, que es un televidente nuestro,
lo conozco desde que pasó esta desgracia con su padre, lo conozco a Rubén López, y anoche me mandaba un mensaje: la peor noticia que me acabas de dar, me la estás dando en este momento. Lamento verte amargado y la cena que seguramente no pudiste comer, pero ¿cómo te cayó? ¿Como un Mal, masazo? me cayó mal la cena y me cayó mal la noticia. Agradezco que fuiste vos que dio la noticia y la información, pero la verdad que venimos sufriendo desde todo este tiempo un montón de masazos. Yo siempre dije y sostengo lo mismo porque así soy. Trato de procesar lo que es la información, trato de ser lo más ecuánime posible dentro de mis limitaciones. Y todavía estamos tratando de digerir lo que hace el 30 de abril cuando le dan la primer domiciliaria a Checolás. Por el juicio El Pozo de Banfield, creo que es, o La Cacha. Cuando a los poquitos días la iglesia nos dice que tenemos que perdonar a aquellos que nunca pidieron perdón. Aquellos que nunca pidieron disculpas, ese es el término. Que los tenemos que perdonar, dijo la iglesia. Cuestiones que han ido diciendo y desdiciendo todos los años. De eso ni hablar. Han cambiado. Y anoche, con lo que pasó la semana pasada en la Suprema Corte de Injusticia, porque me parece que ese es el término que hay que ponerle en lo particular y personal, sabíamos que con ese fallo, este personaje que tiene 4 condenas a prisión, a reclusión perpetua por genocida, a veces por ahí la gente no termina de entender, el común, el que no sufrió, los chicos, los jóvenes, estamos constantemente reiterando junto con la gente como ustedes que informa. Esas 4 condenas a cadena perpetua, en una de esas ya se le dio prisión domiciliaria y en las otras se está pidiendo el 2 por 1. Como este personaje estuvo en prisión preventiva durante bastante tiempo, porque una prisión domiciliaria en su momento él la rompió, le puede llegar a corresponder. Yo no, técnicamente está acá el doctor, va a saber explicar mejor que yo, pues no, más de carpintero no puedo opinar. Creo que no sé si se toman consecutivas, las 4 condenas son 35 años por cada uno. Yo no sé si se suman o se toma una sola. Pero Rubén, a vos te tocó de cerca. Pero más, fue la persona exacto, que hizo desaparecer a tu viejo. Exacto. Y hay Estando una en la cadena, cárcel. hay una cadena de cuestiones que nos hemos... Dos veces. Dos veces. Dos veces. Él fue el que torturó, mi viejo fue como, él ordenaba que mataran a Patricia de Lioro y Ambrosio de Marco, los papás de Mariana. Mi viejo nunca pudo abrazar a Mariana porque era la foto de Patricia, lo pude hacer yo porque mi viejo no estaba y no tengo que hacer yo, no tengo que estar hoy acá. Tendrá que estar mi viejo porque no se lo cuidó y sobre todo porque este personaje nefasto comparado con Hitler, con Pinochet, a la altura de cualquiera de los genocidas de la patria grande que imitaron de alguna manera lo que inició en la Segunda Guerra Mundial Hitler, lo que continuó Pinochet y todos aquellos golpes de Estado que sucedieron en esa época. Todos sabemos de una orden desde Estados Unidos hacia abajo para llevarlos adelante. Ahora seguimos, Rubén, y te agradezco que haya estado, porque hay que sacar, como anoche, Guillermo Pérez Rosenblit, que realmente le costaba, emocionado, después se fue muy emocionado. Hay que estar en los pantalones y en los zapatos de esta gente que ha sufrido en carne propia. Ver que estos genocidas hoy pueden compartir hasta un colectivo tal vez con ellos. Y la verdad que no es justo. La verdad, no es justo. Y eso además quizás le sirva a los jueces de la Corte Suprema para ver que no es todo doctrina. No, que claro, hay gente detrás exactamente. Sí, exactamente. Bien vale tu reflexión, Berco, realmente. Bueno, el otro personaje que ha pedido en las últimas horas, que ayer fue un anticipo de Minuto 1, es el capellán tristemente célebre Christian von Bernick, que iba asistiendo a Camps y a Echecolás en la tortura que estos hacían. Después él se convirtió en víctima, ¿no? Dijo: soy víctima del más miserable y vengativo atropello a la dignidad humana. Pero él asistía. Él, que podría haber salvado víctimas, no lo hizo. Fue condenado a prisión perpetua por 42 casos de secuestros, 31 casos de tortura, entre ellos a Jacobo Timerman, y 7 homicidios calificados. Y puede seguir, que esto es lo peor, puede seguir hasta el día de hoy dando misa y da la comunión, porque la Iglesia no lo exoneró de eso. Leopoldo, ¿y cómo estás procesando todo esto? Con una enorme preocupación, porque no solo hay que mirar para atrás, hay que mirar el presente. El fallo de la Corte
demolió un contrato social democrático. Las sociedades que se dicen civilizadas en general se organizan alrededor de contratos sociales. El más típico es la Constitución. Pero acá hubo una construcción, un camino que se fue desarrollando, con muchas dificultades, avances, retrocesos, pero políticamente, históricamente, judicialmente, este era un debate cerrado, saldado, incorporado como constituyente de la propia sociedad. Y bueno, me parece que esto es grave, pero además creo que no hay que desvincularlo de lo que todo el mundo está denominando un clima de época. Esto empieza el mismo día que asume Macri. Al día siguiente, exactamente a las 24 horas, el diario La Nación hace un editorial promoviendo que se borre el pasado. El presidente califica a los derechos humanos como un curro. Los funcionarios del gobierno, lo pérfido, hace negacionismo sobre los 30.000 desaparecidos. Gómez Centurión, que sigue siendo funcionario de este gobierno, justificó o intentó explicar el secuestro de Bebé. Sí, dijo, decir que no había un plan sistemático. Dijo que no había sido cuando la justicia lo ha sistemático. comprobado. Lo comprobó la justicia, además lo comprobamos todos. Sabemos cómo funcionaba, era un mecanismo igual que el de los centros clandestinos. Hay una política de negacionismo, como acabas de decir. Bueno, por eso. Después se intentó también borrar el pasado cambiando el feriado del 24 de marzo. Esa fue una decisión del Poder Ejecutivo, no de la Corte. Y bueno, y así podríamos, todo el camino que se fue transitando en esta materia, ha ido creando un clima. La senadora debe saberlo mejor que nadie porque votó en contra. El señor Rosenkrantz no es que ahora viene a decir lo que dice en su sentencia, lo tiene escrito antes de ser miembro de la Corte. Es uno de los que ha propiciado el fallo Fontevecchia para desvincular las sentencias o los fallos de la Corte respecto a la posibilidad que tienen de ser revisados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que eso también fue un acto preparatorio de esta sentencia, digamos. Todos pensamos, me incluyo, que tenía que ver con la situación de Milagro Sala. Pero no, tenía que ver con esto que estaban preparando. Sí, Leopoldo, y además esto es preparatorio de otro hecho más, que es que se está tratando de tapar la complicidad de los civiles que tuvieron también crímenes de lesa humanidad. Claro, por eso, esto es lo preparatorio de aquello. Pero digo, hay todo un camino que se ha transitado desde que asumió Macri. Eso generó efectivamente el denominado clima de época. Y creyeron en la Corte que iban a tener el camino libre para hacer esto. Yo creo que la Corte se ha suicidado. Ha perdido jerarquía moral y ha perdido jerarquía en términos de ser cabeza del Poder Judicial. Un Poder Judicial que además, digamos, está en una situación que nunca se vio en la Argentina. Está podrido. Vos tenés antecedente, ahora después le voy a preguntar a Marcelo o a la senadora, de una rebelión, de esta implosión hacia adentro de la justicia. No, yo no la registro. Pero lo cierto es que esto va a continuar, sin lugar a dudas. ¿Me permitís un minuto? Sí, ya adelante. seguimos. Ahora voy a ir con Marcelo porque la imputación a los 3 jueces de la Corte es por la denuncia que ha presentado ayer Marcelo Parrilli, ¿no? Se le abre un proceso de juicio también, además de los juicios políticos. Quiero decirles que recién en forma casi unánime, ahora se lo voy a preguntar a la senadora, la Cámara de Diputados ha aprobado por unanimidad un proyecto para tratar de aclarar que el 2x1 no es aplicable a los fallos y a los crímenes de lesa humanidad y contra estos genocidas. Porque mañana lo va a tratar el Senado, ahora se lo preguntamos. Pero hoy en la sesión especial que hubo en la Cámara de Diputados, sorprendió la diputada Elisa Carrió. Porque parece que para la diputada Elisa Carrió también la culpa de este fallo es del kirchnerismo. Mire lo que decía. Importantísimo que se debatan y que se debatan junto con ellos otras cuestiones. Lo primero que quiero decir es que yo no hubiera dictado el fallo de la mayoría, no hubiera compartido, hubiera estado quizás, seguro que no con el presidente porque dice estupideces, pero sí con los fundamentos de Juan Carlos Maqueda. Pero que el fallo desde el punto de vista del positivismo penal liberal es correcto. Y que se limita a aplicar la ley y la Constitución y que el problema ha sido que la ley, esta que vamos a sancionar ahora, no se sancionó durante 12 años. Y que la respuesta la tienen los presidentes
de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Penal, que durante 12 años, incluso en la ley que dice Carlotto, no puso el tema del 2x1. Si él lo hubiera puesto, este tema se resolvía. La ley que estamos sancionando hoy viene a solucionar un error de este cuerpo legislativo, no de la Corte. Bueno, senadora, para la pesada herencia, Carrió dice también. No, realmente lo de Lisa Carrió es para alquilar balcones, porque lo que está planteando es justamente un razonamiento jurídico tendiente a justificar el fallo de la Corte. Lo que está generando, desde el punto de vista jurídico, no es una casualidad que la diputada Carrió diga lo que dijo en el recinto. Acá me parece que hay que dividir las posiciones de los diputados en el día de hoy que acaban de sancionar por unanimidad. Hay un sector muy grande del arco político que claramente lo que quiso es acotar y explicitar, sobreabundar en la explicación de cómo debe ser interpretado a todas luces el derecho por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta que hay una ley sancionada que es la 27.156 que claramente plantea que los delitos de lesa humanidad no son objetos de ningún tipo de amnistía. Y en este fallo jurídico claramente hay una amnistía encubierta. Lo que está haciendo Carrió, a través de este planteo jurídico, es cubrir a los 3 miembros de la Corte que votaron como votaron. Porque de esta manera está diciendo de que no había una ley clara respecto de cómo los jueces debían fallar. Por tanto, esto está premeditado. Es claramente premeditada esta posición de Lisa Carrió, porque lo que quiere hacer es deslindar de cualquier tipo de responsabilidad a los 3 jueces que dictaron un fallo en contra de lo que establece la propia ley interna, porque ya la Constitución Nacional de la República Argentina tiene rango constitucional respecto de todos los pactos internacionales, y el estándar jurídico de los derechos humanos es claro respecto de la República Argentina. Referido a lo que usted dice, a la posición de Carrió respecto a los 3, digamos, el run en estas últimas horas dice que en realidad todo el armado de juicio político contra Lorenzetti era para justificar después esto, ¿no? Esta salida de estos 3 jueces con este fallo abominable, Es muy claro desde el punto de vista jurídico. Cualquier abogado se da cuenta que está generando la plataforma jurídica para justificar el fallo de estos 3 jueces. Pero quiero decir algo más. Hay una convención, que es la Convención de Viena, que claramente explicita, respecto del derecho de los tratados, que la República Argentina, en este caso, no puede dictar ningún tipo de juicio, de fallo, basándose justamente en su ley interna, violentando la ley internacional. Ahora le voy a preguntar por qué usted se opuso en su momento a la designación. Esto está en vivo ahora, ¿eh? Esto en Cámara de Diputados. Hubo 2 pedidos de juicio político, Gato. Claro, ya hubo 2 pedidos. Uno del Frente para la Victoria, otro del Frente de Izquierda, que se van a tratar al final de la sesión por pedido de Cabandier del Frente para la Victoria. Bueno, enseguida también vamos a estar desde la Cámara de Diputados y con lo que dice Mariano, que es muy importante, porque así como se abrió un proceso judicial, le llueven los pedidos de juicio político a los 3 integrantes de la Corte y esta implosión que se ha producido. Respecto a lo que decía Carrió, Tati Almeida, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, también salió a responder. ¿Qué fue lo que dijo? Directamente que acá nosotros actuábamos con rencor, con venganza, que teníamos que aprender del apartheid en África, donde la gente prefirió saber la verdad, pero no justicia, y llevamos 40 años. Yo le preguntaría a la diputada Carrió si vive en este planeta o en otro, porque en 40 años que llevamos las madres, las abuelas, los familiares, y después los hijos y tantos aquellos que toda la vida nos han acompañado, siempre hemos exigido y seguimos exigiendo justicia legal, jamás justicia por mano propia. Entonces no puede ser que esta señora nos falte el respeto y sobre todo a nuestros hijos. Bueno, justamente las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, han invitado a todos aquellos que mañana
vamos a concurrir a la marcha en repudio a este fallo abominable, a llevar un pañuelo blanco sobre el cuello, porque en determinado momento desde el escenario se va a pedir que todos los que marchemos mañana nos los pongamos en la cabeza. Así que la invitación para mañana es llevar un pañuelo blanco en el cuello a la marcha para repudiar este fallo abominable. 3 jueces imputados por la denuncia de Marcelo Parrilli, ¿no? Sí, primero una pequeña digresión con relación a esto de Carrió. La verdad es que, bueno, yo escuchaba esto, creer que Carrió es una jurista es como pensar que... A ver, me permite un momento porque tenemos un problema. ¿Le acercamos un micrófono o ¿cómo está? A ver, sí, espérate, vamos a alejarlo. Parecen los de las sesiones de ustedes, pero no son. Ahí, está bien. Ahí está, vamos. No, digo, creer Ahí que Elisa Carrió es una jurista es como creer que Martín Caradagian era campeón mundial de lucha grecorromana, ¿no? Está diciendo una cosa que nunca el kirchnerismo, etcétera, sancionó, como dijo acá la senadora, y es el centro un poco de la denuncia nuestra. Está la ley 27.156, no los voy a agobiar, y es una ley sencilla, además que tiene 2 artículos. Perdón, que dice: las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena bajo sanción de nulidad absoluta e insanable del acto que lo disponga. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, 1 de julio de 2015, Amado Udú, Julián Domínguez, Juan H. Estrada. Digo, la ley ya existe. Entonces, ahora se está sancionando una ley que no los va a eximir de responsabilidad a los jueces de la Corte. Se está sancionando... ¿Sí? Bueno. Disculpen, pero estamos con... se está sancionando una ley que le está diciendo a los jueces, aclarando a los jueces que una ley que está derogada y que no se aplica a los delitos de lesa humanidad, está derogada y no se aplica a los delitos de lesa humanidad. Es decir, es una redundancia o una rebusnancia, pero bueno, digamos, lo importante, más allá de eso, es que esta ley no sirva para eximir de responsabilidad a los miembros de la Corte, porque como es obvio, todo juez debe... ¿Vos decís que es una ley para salvarle la responsabilidad de un juicio político o de lo que vos presentaste a los integrantes de la Corte? No, yo creo que hay gente o diputados que la presentan con buena fe esto, porque digan, bueno, vamos a aclarar, pero están aclarando lo que ya está claro. Sí, acá me dicen que es como legislar sobre la ley de gravedad, más o menos. Tiene el mismo sentido. Es decir, por eso digo, es una ley que le dice al juez, señor juez, esta ley que está derogada y que no se aplica, usted no la aplique. Bueno, perdón, ¿lo pueden explicar? Yo no soy abogado, soy economista. Mira, es muy simple. Porque la pregunta es, la ley es anterior. Sí. Consideraba que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no indultables. Exacto. Pero decía algo respecto de que no se les puede aplicar reducción de pena. Y es que eso es el concepto que tiene esta ley, es que no se puede reducir la pena, ¿se entiende? Es decir, todo delito de lesa humanidad, porque así lo dicen los tratados internacionales a donde esta ley nos remite, pero esta es una ley interna, hay leyes internas que incorporan los tratados internacionales, establecen la obligación del Estado argentino, este es el contrato que tiene a nivel internacional, de investigar, juzgar, perseguir, juzgar y condenar adecuadamente, es el concepto, no lo estoy inventando yo, está en los tratados, estos delitos. Adecuadamente significa que no hay que reducir la pena bajo ningún punto de vista. Y esta gente toma una ley de contabilidad de los términos de la prisión preventiva sacada para presos comunes en un momento en que querían disminuir la población carcelaria para dejar en la calle a esta gente. Pero que además es una ley procesal. Sí, además es una ley procesal, pero además es una ley que no estaba vigente cuando se cometió el delito, cuando fue preso, cuando lo juzgaron, con una ley lo condenaron. procesal en realidad reducen una pena.
Sí, efectivamente. Ahora, acá lo que habría que preguntarse, Leopoldo, ¿por qué la Corte o por qué estos 3 jueces cambian una jurisprudencia de la Corte y todo lo que venían lo hacen para otro lado? Sí, básicamente. ¿Qué los guía políticamente? Se pegan un tiro en el pie, además. ¿Qué los guía? Bueno, hay, digamos, una presión del gobierno, hay un pase de favores con Hayton de Nolasco, ¿qué hay? Bueno, recién hacíamos un recorrido de todo lo que ocurrió desde que asumió Mauricio Macri la presidencia de la Nación en materia de derechos humanos, y le podríamos agregar muchísimas cosas más, promocionar encuentros con este grupo que, digamos, representa a los militares que están presos. Bueno, yo lo que creo es que efectivamente pretenden imponer un cambio cultural, es decir, borrar el pasado. ¿Por qué? Porque los países o los pueblos que no tienen memoria histórica tampoco tienen futuro. Lo que creo es que, además, la incorporación de los nuevos miembros de la Corte no estaba desvinculada de esto, porque, insisto, Rosenkrantz tenía posiciones muy contundentes en esta materia, lo tenía escrito. No es que llegó a la Corte y se le ocurrió que había que hacer esto. Y efectivamente, yo creo que ha habido una articulación. No es casual que la jerarquía eclesiástica, no digo la Iglesia, digo la jerarquía eclesiástica, una semana antes o 10 días antes del fallo de la Corte, haya puesto en marcha un mecanismo que denominaba de reconciliación. Para que haya reconciliación tiene que haber habido en algún momento afecto. Sí, pero rápidamente, fíjate que hasta eso recogieron el barrilete y dijeron que tienen que perderse a la justicia. Pero es como el caso del Correo. Macri también recogió el barrilete cuando alguien le dijo, ahí estás escondiéndote, o lo descubrió. Entonces yo lo que digo es, lo de la Iglesia, o mejor dicho, me corrijo, lo de la jerarquía eclesiástica no es casual, digamos. Pero los han dejado en soledad todos ahora. Está bien, pero quieren hacernos creer que el odio, la venganza, en la misma dirección va el discurso de Carrió recién, estaban de los dos lados. No, el odio estaba del lado de los tipos que inventaron los campos de concentración, que tiraban personas desde los aviones, que secuestraban bebés. Del otro lado había defensa de la vida. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto de reconciliación? Senadora, ¿y usted por qué en su momento fue una de las pocas senadoras que votó en contra de Rosenkrantz y de Rosati? Porque preveíamos que esto tenía que ver con un alineamiento de parte del Poder Judicial a este modelo que se estaba implementando en la República Argentina, que tiene mucho que ver con lo que está planteando Leopoldo. Claramente el Poder Judicial empieza a expresar, con un sesgo ideológico de derecha también, lo que se expresa desde otro poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo. Desde que asumió Mauricio Macri, ha tomado medidas absolutamente regresivas en cuanto a los derechos, en cuanto al modelo económico y al recorte que se está generando en el país. Y la verdad que los 30.000 desaparecidos en la República Argentina son fruto también de un modelo económico que se impuso en un momento determinado y que requirió justamente sacar del medio a 30.000 militantes políticos, miembros del sindicalismo, de los estudiantes, de los partidos políticos, que se oponían a la instauración de ese modelo económico, porque no hay que olvidarse de eso. Los 30.000 desaparecidos fueron fruto también de ese modelo económico que se implementó. Y la verdad que en su momento, cuando hacíamos un paralelismo entre lo que hizo Néstor Kirchner, cuando vos preguntabas antes si hay algún antecedente, y sí hay un antecedente. En la República Argentina, en la otra etapa, o en la última etapa del neoliberalismo, hubo también una corte con mayoría automática. No nos olvidemos de eso. Asumió Néstor Kirchner y una de sus primeras medidas, en junio del 2003, tuvieron que ver con avanzar respecto de la credibilidad que había que generar nuevamente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como cabeza de uno de los poderes del Estado. Y aquí Mauricio Macri hace lo mismo, pero en el otro sentido. Genera una Corte con una actitud y una conducta absolutamente regresiva. De hecho, Rosenkrantz ya lo había manifestado,
lo venía manifestando doctrinariamente, pero de hecho lo manifestó en la Comisión de Acuerdos del Senado, de que él dubitaba respecto de la aplicación en la ley interna de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Senadora, entonces usted sugiere que el resto de los senadores del Frente para la Victoria que votaron los pliegos de Rosenkrantz y Rosati avalaron este sometimiento del Poder Judicial a Macri. Yo creo que tomaron en cuenta que ambos luego se sometieron a través digamos, del proceso que se reordenó, que se sometieron a que el Senado pudiera otorgar esos 2/3 que establece la Constitución Nacional. Nosotros en ese momento evaluamos estas cuestiones. No solamente ¿Pero quiénes nosotros? Porque eso es lo que los no me que queda votamos claro. en contra Por eso, de pero ciertos pliegos. Hubo cantidad de senadores del Frente para la Victoria que votaron a favor. Bueno, eso habrá que leer los nombres. a quienes votaron a No, le pregunto a favor. usted cómo ve eso. Yo creo que había que oponerse claramente porque se estaba consolidando una Corte Suprema de Justicia con un sesgo ideológico de derecha, que no es solamente para el gobierno de Mauricio Macri, un sesgo ideológico de derecha en la Corte Suprema de Justicia de la Nación es a 20 o 30 años. A ver, Marcelo, disculpe. Sí, yo creo que los que votaron a favor, senadora, son traidores al pueblo, no solo a los que los votaron, traidores al pueblo de conjunto, no solo a los que los votaron, sino también a los que no los votaron, porque sabían a quiénes estaban votando. Acá se habla de clima, de época, qué sé yo, el clima, llueve, no sé. Acá hay una política, es una política, no un clima. Y la política es fácil de deducir porque los que hoy nos gobiernan son los beneficiarios económicos de la dictadura. Algunos son las mismas personas físicamente hablando. El que se enriqueció con el genocidio no fue Videla, fue Franco Macri. Los Macri entraron de bolichero a la dictadura y salieron empresarios. De manera que, digamos, yo todas estas explicaciones que ha hecho Ernesto, etcétera, que yo también muchas veces la hago, pero digo, bueno, miremos quiénes son los que están en los cargos públicos y quién es el sector social que gobierna. Hay que recordar que en la Corte está durmiendo el expediente Blaquier. Bueno, y va a seguir durmiendo. Va a seguir durmiendo porque hay 14 Blaquier en el gobierno. ¿Quiénes son los entre el gobierno nacional, públicos, municipal y provincial hay 14. Pero digo, el fallo de este va también para tapar ahí. Cuando al papá de él le pasaba todo lo que le pasaba, el gobernador de la provincia era Ibérico Sangén, uno de los máximos carniceros que ha habido. El ministro de Gobierno era Jaime Lamón Esmar, que está preso por violación a los derechos humanos, al que el diario La Nación llama el doctor Esmar, que creó una organización que se llama Foris, que es de ultraderecha, un grupo de abogados, creada en octubre del 76. ¿Sabe quién fue uno de los directores de Foris? Germán Garabano. ¿Sabes qué escribió el Foris? Definitivamente nunca más, la otra cara de la CONADEP, que es el anti nunca más. Ese es Garabano, viene de ahí, de ese palo viene Garabano. Entonces, digamos, podemos tener alguna duda de qué es lo que quiere Macri, no con el clima, que puede ser calor o frío, sino con su política. Claro. Es una decisión política, y estos tres son los tres nombrados por Macri, dos que los quiso meter por la ventana, y la doctora Hayton, que entró en una escandalosa negociación con el gobierno, quedándose más allá del tiempo que se tiene que jubilar. Rubén, en estas últimas horas, ¿alguien se comunicó con vos del gobierno, el secretario de Derechos Humanos, para decir por lo menos, Checolás es un peligro para ustedes, para lo que hizo con tu padre? Digo, ¿alguien te ha atendido? No, lamentablemente, y también cuestionar lo que dijo la doctora Carrió. Digo, en estos 12 años que supuestamente el kirchnerismo no hizo nada, y en los anteriores, ¿cuántos años hace que Elisa Carrió es diputada, senador y así consecuentemente? En todos esos años, la señora Carrió, a la que no tengo el gusto de conocer y espero que nunca me llame, ¿hizo algo por el 2x1? Entonces no puede salir a decir absolutamente que el kirchnerismo no hizo lo que tendría que haber hecho, que supuestamente ella está hoy retrucando y diciendo. Es una falta de respeto a todas las políticas de derechos humanos que se han venido logrando a lo largo de la democracia. Como dijo Leopoldo, paso para atrás, paso para adelante, cosas bien, cosas malas. Pero en este marco no puede salir así. La verdad que, como dijo el doctor Parrilli, me parece que estos dos abogados que puso, los dos supremos que puso Clarín, Macri, en la Suprema Corte, vino a romper
lo que jurídicamente había sido un ejemplo para el país, para el mundo. Hoy somos unas vergüenzas. ¿Qué recuerdo te queda de tu padre, que la verdad que tuvo un coraje de ir al juicio? Sí, lo que había que tener. Siempre y me tomé la libertad en estos últimos años de marcar lo que vengo contando desde hace muchos años. Él vio cómo mataban a Patricia del Lloro y a Ambrosio de Marco. Él fue al juicio a contar cómo vio que pasaba esto, más que cómo sufrió. Contó con lujo de detalle cada uno de los sufrimientos que pasó, junto con Walter Doctor, otro sobreviviente de Arana, la discusión, anécdota graciosa, si vale el término, dentro de ese contexto tan cruel, en el Pozo de Arana, en la parte de atrás donde había un árbol donde enterraron los cuerpos de los desaparecidos que habían fusilado en el paredón anterior del Pozo de Arana, comisaría de Arana, había un árbol, y entre los dos dijeron, no, 5 metros para acá, no, 5 metros para allá, no. Bueno, vamos, ponemos acá en el medio. En ese medio se encontraron 10.000 fracciones de huesos. Los cuerpos de los detenidos desaparecidos, que pasaron alrededor de 250, que no se sabe quiénes, dónde están, seguramente son esos, fueron dinamitados y después prendido fuego. Eso fue lo que mi viejo y su compromiso, más allá de que seguramente si lo amenazaron en algún momento no lo contó, quiso ir y a contar. Hoy sí tengo que poner de manifiesto que hago responsable cualquier cosa que nos pueda pasar a nosotros como familia, pero no solamente a nosotros, a cualquiera de los testigos o creyentes de todas las causas de lesa humanidad. Y lo de Checolás, digo, ¿qué te despierta? Cuando ahora la frase esta que poníamos, que dijo en algún momento, ¿no? Es lo más sanguinario que ha habido. Volvería a matar, ¿no? Y lo haría. Por mi cargo me tocó matar y lo haría de nuevo. Digo, tan envalentonados siempre estuvieron que hasta estas cuestiones de barbaridad han dicho, ¿no? Y lo han expresado. Y lo han hecho así, ¿no? Fíjate, Gustavo, que ha venido manipulando a la justicia, ha venido manipulando, seguramente, como todos hablamos y todos creemos, y a lo largo del tiempo nos hemos convencido que es el que ha patrocinado que mi viejo lo desapareciera en democracia. La cuestión jurídica es presunta desaparición forzada de persona, el título de la causa, porque no se puede probar. El Estado, en este caso, todavía no fue comprobado que un agente del Estado haya participado. Pero seguramente viene manipulando, inclusive con algún momento todos saben que manipulaba un papelito donde decía Julio López y del otro lado del revés decía secuestrado. No hace mucho tiempo Walter Doctor me contó que los juicios por la verdad siguieron desarrollándose a lo largo del tiempo. Todavía hoy comenzaron en el 98 y siguieron. A 2 días de la desaparición de mi viejo y a un día de que a este personaje nefasto se lo condena a cadena perpetua, entró Manopla Gómez, secuaz, mano derecha de Checolás, en la audiencia donde se iba a llevar adelante, estaban todas las querellas, entre ellas estaba Walter, él me lo contó hace poquitos meses, y dijo, ¿vieron lo de Jurca y Julio López? Fíjese qué van a hacer. Si esa no es una amenaza, y tengo otra más que hasta que yo no hable con la persona que a mí me contó un tercero, no puedo revelar su nombre, pero de la misma manera lo amenazaron esgrimiendo el nombre de mi viejo. Bueno, esto ahí está lo que vos contabas recién. Esto, ¿no? Pero fíjense, y del otro lado está escrito, manipuló a sabiendas que detrás de él tenía las cámaras que le iban a tomar. No, es lo más perverso que hay. Es lo más manipulado. Un titiritero. Mandó a seguirlo a tu viejo. Sí, porque están las imágenes de cuando lo mandaban a seguir a tu inclusive viejo, ¿no? las amenazas que recibió el doctor Rosaski fueron de parte de un allegado a Checolás. A este personaje dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires todavía se lo respeta y se le rinde honores. Seguro, y eso es lo más lamentable. Leopoldo, esto que pasó con la Corte, ¿se puede enmarcar dentro de una política del gobierno de prueba y error? Esto que tanto le hemos visto, el si pasa, pasa, que lo practicó a lo largo de 1 año y medio. ¿Puede ser parte de eso? Absolutamente. Y el más grave, digamos, ¿no? Porque esto es el más grosero de todo. Sí, yo quiero agregar, perdón, que les tengo miedo a que el pasa, pasa y esto que estamos generando, que se está generando en que la gente salga mañana por debajo, no se esté preparando alguna otra cosa. Estamos todos atentos a lo que está pasando hoy, lo que vamos a hacer mañana movilizados. ¿Pero qué te imaginas? Cualquier cosa. De este gobierno me puedo pensar cualquier cosa, pero tengo miedo que debajo de esto mañana nos salga alguna otra cosa. Ya no hablamos más de todos los escándalos que tienen los funcionarios, como decían ustedes, de este gobierno. Quedaron todos tapados bajo esta sombra. A ver, todos los gobiernos de derecha siempre devuelven al pasado.
En este caso, el gobierno representa lo peor del pasado, representa la política económica de Martínez de Hoz, el endeudamiento eterno, la destrucción de la industria y la impunidad. Por supuesto, se han encontrado con una sociedad que tiene un nivel de conciencia muy elevado, particularmente respecto al tema de los derechos humanos. Pero es cierto lo que dice, ¿cómo era tu nombre? Rubén. En el medio de todo esto, por ejemplo, hoy aumentaron las tarifas de electricidad. Vidal las aumentó un 60% en la provincia de Buenos Aires. Y se aprobó Avianca también, claro. El vuelo de Avianca. Es decir, esto lo dijo con toda claridad Burlich. Dijo, tiramos 200 temas y bueno, alguno pasa. No. Lo que pasa que en este se fueron de mambo, digamos, para decirlo claramente. Sí, por no decir... Pero además no es solo un tema... Se fue al carajo. No, pero además no es un tema distractivo porque el objetivo del gobierno no es beneficiarlo a Echecolás. No, es el poder económico. El objetivo, y aparte esto, es decir, el gobierno lo que quiere es, aplica un plan económico que está causando una tragedia social. Cuando vos aplicás un plan económico de estas características, tenés que reprimir. Si cuanto más perversa es la política, más represión necesitas. Entonces, no es para beneficiar a Echecolás, que se podría ir a la casa, etcétera. Es para que el cabo López, que va a tener que salir mañana a partirle la cabeza a algún trabajador desocupado, etcétera, sepa que a él no le va a pasar ser acusado de represor, genocida, etcétera. Este es el tema. Y digo, estas no son solo cosas del pasado, son cosas del presente. Bueno, pero el tema es cultural. El tema es cultural y mañana es importante que en la plaza estemos todos, en todas las plazas del país estemos todos, porque esto justamente, esta conciencia política que tiene hoy el pueblo argentino, la tiene gracias a las políticas de memoria, verdad y justicia que nosotros reivindicamos durante nuestros 12 años de gobierno. Me permiten, tengo que ir a una pausa. Recién también, en el marco de la sesión, el diputado nacional Sergio Massa se refirió al silencio del presidente, que dice, frente al fallo, el silencio del presidente aturde, y también han ratificado que ha sido grave porque se trató de un retroceso grave para la Argentina y que ellos van a elegir llevar el reclamo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para habilitar el reclamo argentino frente a la Corte Internacional. Ya hay solo dos dirigentes, ¿no? Que no hablaron, dos dirigentes de altísimo nivel nacional que no hablaron de esto todavía, que no dieron su opinión, Macri y Randazzo. Bueno, sí. Tampoco. Ya volvemos, pausa.